Buenas, hoy les vamos a presentar lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. En particular, nos vamos a enfocar en nuestro proyecto Fondesit. En nuestro laboratorio, nosotros trabajamos con derivados de los ácidos grasos omega 3. Estos son suplementos que muchas personas conocen y que tienen como origen los ácidos grasos lipídicos de productos del mar. Se sabe que los ácidos grasos omega 3 y sus derivados lipídicos tienen acción antiinflamatoria y protectora. En particular, en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, nosotros vamos a mostrar que tendrían acción protectora frente a las enfermedades hepáticas crónicas. En ese contexto, queríamos mencionarles que, por ejemplo, a nivel mundial, han existido y a nivel de historia, han existido múltiples exponentes del arte donde cuentan acerca del mito de Prometeo. ¿Y qué es el mito de Prometeo? Bueno, es un mito que a muy resumida manera, en el cual Prometeo, que es un titán, le roba el fuego esencial a Zeus con la finalidad de poder entregarnos la luz y el conocimiento a nosotros los seres humanos. Nosotros habíamos sido creados desde el barro por Prometeo. Una cosa interesante es que tras robar el fuego y entregarnos este conocimiento, Zeus castiga a Prometeo a un castigo increíble, y es que cada noche o cada atardecer un águila vendrá y comerá sus interiores y sus vísceras. Pero Prometeo es un titán, y como titán es inmortal. Por lo tanto, al día siguiente, Titán tiene nuevamente sus interiores regenerados. Esto nos habla de que ya en la antigüedad había un conocimiento de que teníamos un órgano que tenía capacidad regenerativa. Y ese órgano es el hígado. Y es de él sobre el que vamos a conversar hoy. Para que ustedes sepan, la enfermedad hepática crónica es un problema relativamente importante a nivel mundial. Antiguamente se creía que lo más relevante estaba relacionado directamente con las enfermedades hepáticas derivadas del alcohol, que es lo que ustedes ven ahí con ALD. Pero en los últimos años se ha incrementado de manera exponencial e importante, tanto para el gasto en salud como para el deterioro de las personas, de la calidad de vida de las personas, una patología que es conocida como NAFLD, que hace relación a la enfermedad del hígado graso no alcohólica. Quiero mencionar que también este año se cambió esta definición de NAFLD por una definición un poco más concreta, en la cual se hace relación de que la acumulación de grasa en el hígado estaría relacionada con un desbalance metabólico en los pacientes. Y ahora se llamaría muscle D por esta M de metabólico. Si nosotros nos vamos a la situación global, nos vamos a encontrar que todas las enfermedades hepáticas crónicas con cirrosis, así con deterioro del paciente, son aproximadamente el 9% a nivel mundial. Eso es muy alto. Además, si nos vamos a la muscle D, o sea, a la enfermedad esteatóxica con enfermedad metabólica, esta cifra incrementa, llegando a ser hasta entre un 25 y un 30% de la población mundial. Es decir, que de cada 4 personas, al menos una va a tener algún tipo de hepatopatía relacionada con los trastornos metabólicos. Siendo entonces, en la actualidad, esta enfermedad, la enfermedad metabólica, en la cual hay reserva de grasas en el hígado, lo cual produce un deterioro hepático, la más relevante actualmente. Otra cosa importante es que se cree que de los pacientes que consultan, solo uno consulta o uno se determina por hallazgo la patología y aproximadamente tenemos 3 personas que no sabemos su diagnóstico. Si nos vamos a la situación en Chile, actualmente la enfermedad hepática alcohólica es la más relevante, pero no deja de ser notorio de que un buen porcentaje de la población también tendría trastornos metabólicos. Se cree que en Chile los trastornos metabólicos, o sea, la enfermedad hepática asociada a trastornos metabólicos, estaría subdiagnosticada debido a la poca atención en salud relativa a la enfermedad hepática. La gente se cuida, ve la diabetes, ve la hipertensión, ve enfermedad renal, ve sobrepeso, etcétera, pero no se engloba todo esto para hacer el análisis hepático. Y finalmente comentarles que con la enfermedad hepática, a nivel mundial, la OMS la califica como la 11ª causa de muerte por enfermedades no transmisibles. Entonces, con este contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro del hígado?
Dentro del hígado nosotros tenemos un hígado en un paciente joven, normal, sano, que es lo que ustedes ven aquí, que estoy indicando con la flechita, con un hígado que tiene su estructura arquitectónica normal. Cuando ocurre un daño, este daño va a activar una serie de células dentro del hígado, lo que va a llevar a que se active el sistema inmunológico, el cual es reconocido por unas células que son las células de Kupffer, que son macrófagos y son muy relevantes a nivel de la limpieza de tejidos en todo el organismo. Pero las células de Kupffer solo están en el hígado y corresponden a más del 60% de todos los macrófagos. Estas células de Kupffer sensan cualquier daño que pueda haber, alcohol, droga, exceso de medicamentos, químicos, etcétera. Químicos me refiero a químicos dañinos, y entonces genera una cascada inflamatoria que activa a las células esteladas. Las células esteladas, para que ustedes las conozcan, son unas células que están habitualmente encargadas del almacén de vitaminas de nuestro cuerpo. Entonces ellas están tranquilas cuando no hay daño y mantienen los niveles de vitaminas. Cuando las células de Kupffer activan a las células esteladas, estas se transforman y al transformarse empiezan a proliferar, es decir, se dividen en grandes cantidades y esto genera muchísima matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular son una serie de proteínas, mayoritariamente de colágeno, que tienen como función proteger a los tejidos. Ya cuando se secreta matriz extracelular, el daño que estaba acá, que es un sinusoide, no puede atravesar la matriz y por lo tanto no puede dañar a los hepatocitos. Es decir, la matriz protege. El problema está que cuando tenemos un daño, otro daño, otro daño y otro daño, y así vamos manteniendo una cronicidad, la matriz se empieza a mantener y empieza a ocupar un espacio, como si fuera una cicatriz. Y por lo tanto, la comunicación entre este espacio, que es de donde vienen los nutrientes y el oxígeno, se pierde completamente para los hepatocitos. Y estos, además de estar sufriendo el daño, además ahora no pueden tener ni la nutrición, ni el oxígeno, ni los componentes que requieren para poder dividir. Y se forman entonces lo que ustedes ven acá, estas matrices que son este verde, verde tipo luz, verde luminoso, que corresponde a zonas donde hay demasiada matriz. Y si hay matriz, hay daño hepático. Y cuando aparece esta matriz entonces exacerbada, nosotros la denominamos fibrosis. Entonces, cuando ocurre este daño crónico, van a ocurrir varias cosas que son muy importantes. Se activa la célula estelada por activación de la célula de Kupffer. Esto lleva entonces a que se genere una proliferación de estos fibroblastos nuevos, lo cual genera cambios en la contractibilidad, lo cual genera fibrosis a nivel hepático, lo cual genera alteración de la matriz. Y a su vez, esto promueve mayor señalización inflamatoria. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener diferentes estadios. Un paciente sano, que es lo que esperamos, un paciente con fibrosis, donde puede empezar a aparecer la respuesta inflamatoria, lo cual a su vez va a llevar a perpetuar la patología y esto va a llevar la fibrosis, la inflamación y finalmente el estrés oxidativo que lo rodean, van a llevar a un estado cirrótico donde el paciente empieza a tener síntomas y puede descompensar y por desgracia puede llegar a la muerte. En algunos casos incluso puede llegar a un carcinoma. En ese contexto, entonces, es que nosotros analizamos rutas que permitan controlar la inflamación exacerbada y por lo tanto romper esta perpetuidad que está ocurriendo en la fibrosis. En ese contexto, se sabe que cuando hay una inflamación por un daño X, ocurre una inflamación aguda y esta inflamación aguda lleva a una edematización, a una activación de los neutrófilos, que son células inflamatorias, a una infiltración de los polimorfonucleares, que también son importantes para limpiar el tejido, y finalmente a la activación de los macrófagos. Activación de macrófagos que, como yo les había mencionado, son importantes para limpieza y mantención de la función hepática. También se sabe que son estos macrófagos los que mediante fagocitosis, es decir, comerse otras células, pueden resolver la inflamación, es decir, limpiar el tejido y volverlo a su estado anterior. Cuando nosotros
vemos los tipos de macrófagos, tenemos macrófagos en todo el organismo y estos se especializan para cada órgano, como por ejemplo los macrófagos alveolares en los pulmones. Pero en el caso particular del hígado, tenemos a las células de Kupffer y estas células son residentes, es decir, no salen del hígado. Y además, como les decía, corresponden a más del 60% de todos los macrófagos de nuestro cuerpo. Entonces, hablemos de estos macrófagos. Si nosotros vamos al hígado y aislamos los macrófagos, nos vamos a encontrar que tenemos 4 tipos de macrófagos. Las células de Kupffer que nos acompañan desde nuestro embriogénesis, es decir, desde el saco vitelino. Tenemos también unas células de Kupffer que derivan de monocitos. Los monocitos son unas células inflamatorias que nacen a nivel de la médula e inundan tejidos cuando hay respuesta inflamatoria. Entonces, estos monocitos pueden inundar el hígado y convertirse en células de Kupffer tipo o tipo células de Kupffer con la finalidad de apoyar a las células residentes que vienen desde nuestra embriogénesis. Tenemos macrófagos de la cápsula, que son externos al hígado, y tenemos los macrófagos del peritoneo. Todos ellos aportan a mantener la homeostasis inflamatoria, pero recordar que cuando hay un daño crónico se empiezan a activar los macrófagos inflamatorios, promoviendo que haya una activación de las células de Kupffer residentes y de los macrófagos derivados de monocitos, acá los llamaremos MOM. Otra cosa importante a destacar es que hace algunos años atrás se descubrió que las células de Kupffer, dependiendo del ambiente que había, podían tener 2 fenotipos, es decir, 2 estructuras muy similares pero con funciones distintas. Una eran los macrófagos M1 que promovían el estado inflamatorio y otra eran los macrófagos M2 que promueven la resolución de la inflamación y por lo tanto de las patologías. Y es con este contexto que nosotros queremos poder modificar a las células de Kupffer para poder transformarlas en macrófagos tipo M2 y así poder resolver la enfermedad hepática crónica. ¿Cómo lo hacemos entonces? Nosotros propusimos que debido a que el ácido docosahexaenoico, me dirán, ¿qué es esto? El ácido docosahexaenoico es el DHA, que ustedes pueden encontrar en productos marinos, en derivados de la chía, en algunas nueces, en algunos huevos y también obviamente en cápsulas que se venden con suplementos en las farmacias. El DHA es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga que es muy importante para mantener las funciones de la retina, del cerebro, la contractilidad muscular y la función de los macrófagos, ¿ya? Este DHA se produce poquito en nuestro organismo, por lo tanto nosotros no podemos decir que lo vamos a generar solo con una dieta. Por ejemplo, una dieta en base a vegetales. Nosotros necesitamos adquirirlo de manera exógena mediante productos de alta biodisponibilidad, como son las grasas de los pescados, particularmente de los pescados azules. Bueno, cuando ocurre una situación inflamatoria, el DHA es transformado en diferentes células por diferentes enzimas, que es lo que ustedes ven acá, en un componente que es conocido como maresina 1, que fue descubierto aproximadamente hace unos 10 años. Y se sabe que maresina 1 promueve que los macrófagos se transformen en macrófagos tipo M2, es decir, macrófagos resolutivos. Esta información se descubrió hace muy poco, no más de 4 o 5 años, y calza con el trabajo que nosotros iniciamos con este análisis de Fondesit. ¿Ya? También se sabe que para transformar al macrófago en M2 modifica una serie de moléculas que son importantes dentro del macrófago, como son disminuir la activación de un regulador nuclear que es NF-κB, el cual tiene como función promover la inflamación. Entonces, maresina 1 lo inhibe, lo disminuye y así no hay promoción de la inflamación. También se sabe que disminuye las especies reactivas del oxígeno, que disminuye las citoquinas proinflamatorias, que son las que comandan la función inflamatoria, y también genera un estado antiinflamatorio con citoquinas que son beneficiosas. Entonces, esta maresina 1, que corresponde a un conjunto de moléculas de muy baja producción en nuestro organismo, pero que regulan diferentes funciones. Por ejemplo, promueven que haya una disminución de la respuesta peptídica microbiana en el intestino, es decir, promueve una actividad antimicrobiana. Produce o promueve
una disminución de la resorción en el osteoclasto, o sea, protege nuestros huesos, ¿ya? También mejora la respuesta vascular, disminuye apoptosis en los neutrófilos, etc. Y lo más importante de todo es que regula a nuestros macrófagos. Entonces, en ese contexto es que nosotros proponemos que la maresina modificaría este fenotipo M2 y por lo tanto tendría estos cambios moleculares que les acababa de mencionar. ¿Cómo vemos esto? Lo vemos debido a que estudios previos en nuestro laboratorio y otros estudios a nivel mundial han descubierto que la familia derivada de este ácido graso del DHA disminuía la esteatosis hepática, disminuía la necrosis también dentro del hígado, es decir, disminuía la muerte abrupta, y modulaba la lipogénesis. ¿Qué significa esto? Que en el fondo nosotros teníamos una menor lipogénesis y esto genera menor acumulación de grasa y teníamos una mayor lipólisis. Eso significa un mayor gasto energético de la grasa para producir especies que son beneficiosas. Y por lo tanto, estas moléculas derivadas del DHA protegen a nuestro hígado. No sabemos cómo, pero lo protegen. Como les decía, esto ya había sido publicado previamente por nosotros y por lo tanto este Fondesit tiene como finalidad analizar la cascada completa de activación que generan esta maresina en particular, es decir, ver cuál es el beneficio que tiene en el hígado y particularmente ver el beneficio desde el tejido macro, es decir, grande, así como el tejido en su contexto, como micro, la función dentro de las células, y a nivel molecular, la función dentro de los patrones celulares que tenemos. Para eso, entonces, nosotros tenemos el siguiente escenario. Nosotros tomamos un modelo animal que es muy común, al cual se le genera fibrosis hepática no dolorosa, y en este modelo nosotros extrajimos el hígado y hicimos análisis bioquímico, es decir, hicimos análisis de sangre, como cuando uno va a la clínica y se hace análisis de sangre. Nosotros hicimos un perfil hepático, encontrando que maresina 1 protegía entonces al hígado, mejorando la estructura de las moléculas de la bioquímica clínica. Promovía una menor fibrosis, promovía un estado antioxidante, promovía que este factor inflamatorio, que es NF-kappa B, disminuyera en el núcleo y por lo tanto no estimulara la inflamación, y por otro lado promovía que los factores de crecimiento que son tan importantes para la regeneración se activaran. Veamos esto entonces. Dentro de nuestros resultados, nosotros encontramos que cuando se administraba 4 nanogramos de maresina, nosotros podíamos generar un aumento de los macrófagos M2, que es lo que ustedes ven acá por inmunofluorescencia, y tanto la inyección de maresina 1 como un fármaco en un sujeto normal, como la inyección de maresina 1 en un sujeto sometido a fibrosis, promovían una activación de M2. Esto significa que en el fondo maresina de por sí activa a macrófagos M2. Cuando nos íbamos al análisis de las citoquinas, en este panel tenemos a las citoquinas proinflamatorias y siempre al final nosotros tenemos al animal que es sometido a fibrosis y después se le administra maresina como protector, como fármaco. Y en el segunda línea nosotros tenemos solo el animal con fibrosis. ¿Y qué es lo que observábamos? Que maresina 1 disminuye los niveles de citoquinas proinflamatorias. Y por otra parte, a nivel de citoquinas antiinflamatorias, que son citoquinas que protegen, observábamos que maresina 1 promovía una normalización de estas citoquinas, es decir, que el tejido permitía un estado antiinflamatorio, situación que no ocurría en los animales que tenían fibrosis, donde había una caída en estas citoquinas. Otra cosa importante es que también maresina disminuía los niveles, acá está el fibrótico y acá está maresina, disminuían los niveles del factor transformante, que si bien es muy importante para la activación de las células enteladas, este factor también es un factor dual, ya que puede promover la carcinogénesis.
Entonces, con ese conocimiento, nosotros nos fuimos a hacer un análisis de citometría. En el análisis de citometría, nosotros tomamos célula por célula y analizamos qué es lo que tienen en su superficie. Particularmente en este análisis, nosotros lo que hicimos fue analizar si estaban las células de Kupffer, estaban en un estadio M1 o M2 preferentemente, es decir, si estaban en un estado inflamatorio o antiinflamatorio. Y para eso nosotros separamos a las células de Kupffer en aquellas que eran residentes, las que venían entonces de nuestro saco vitelino, versus las MUNF, que eran aquellas que venían de nuestra médula y que inundan cuando hay inflamación. ¿Y qué es lo que se observó en nuestro estudio? Se observó que cuando se administraba maresina 1 en comparación con los animales fibróticos, aumentaba los niveles de M2 tanto en las Kupffer, o sea, los macrófagos que estaban residentes, como en los macrófagos que venían de la respuesta inflamatoria por infiltración de los monocitos nodulares, ¿ya? Más importante que esto, incluso nosotros encontramos que en el caso de los MOMF, la cantidad de maresina 1 aumentaba dos veces. Si ustedes lo ven acá, 19% M2 a 35% M2. Y por otro lado, disminuía los M1 de 10% a 5%. Es decir, que maresina era muy potente en disminuir la respuesta inflamatoria mediada por estos monocitos derivados de médula que inundaban el hígado. La misma respuesta no la encontramos en los macrófagos que eran residentes, encontrando, eso sí, que en el caso de los residentes se mantenían en un estado quiescente, en un estado inactivo, y por lo tanto volvíamos a tener macrófagos, células de Kupffer, que supervigilaban el tejido, es decir, servían para mantener la homeostasis general. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro modelo, efectivamente, maresina promovía un estado antiinflamatorio mediado por los monocitos derivados. O sea, las células Kupffer derivadas de monocitos. Después fuimos entonces a analizar si esto estaba generando cambios en la regeneración del tejido, si efectivamente podíamos producir regeneración en el hígado. Y si nos vamos acá, se hicieron análisis de proteínas antiapoptóticas, de proteínas que promueven la división celular, de proteínas que regulan la apoptosis también, de proteínas que promueven la división en el ciclo, ya como Ki-67 y ciclina D1, y lo que se observó entonces fue que maresina 1, cuando está administrada como un fármaco contra la fibrosis, aumenta las proteínas que son reguladoras de ciclo, es decir, promueve el ciclo celular, aquí promueve la ciclina D1, que es la que mantiene el ciclo, promueve en el fondo la división y bloquea a aquellas que promueven la apoptosis y la detención del ciclo. ¿Ya? Después nosotros fuimos al tejido a la biopsia hepática como tal y hicimos conteo uno por uno de todas las células que estaban en división y se observó que en las células que estaban con maresina 1 teníamos una notoria actividad mitótica, es decir, células en división dentro del hígado, lo cual estaban reemplazando a las células dañadas. También el mismo ensayo se hizo después pintando aquellas células que estaban en división en un análisis de inmunohistoquímica, donde marcamos a Ki-67, que es un importante regulador del ciclo, y podemos observar con estos puntitos cafés que la amarecina dada como fármaco ante la fibrosis efectivamente promueve un fenotipo que es divisor. ¿Por qué la diferencia entre Ki-67 y entre este análisis de conteo de célula por célula? Porque la idea era tener al menos dos mecanismos diferentes para poder entender cómo estaba generándose la regeneración. Pero otra cosa súper importante es que no solo tenemos que ver la, eh, la regeneración, sino que también tenemos que ver que no, cómo está la apoptosis, es decir, la muerte celular. Y lo que nosotros observamos mediante análisis de túnel, que no se ve tan bonito en nuestra figura, pero acá están las manchitas, unas manchitas cafecitas, indicamos que efectivamente en la fibrosis había una activación de la ruta apoptótica, pero también de la ruta necrótica y necroapoptótica, es decir, que había una promoción de la muerte celular, la cual era revertida
tanto a nivel de anaptosis y apoptosis, era revertida por la administración de Maresina 1. Es decir, que no solamente promueve una división celular, sino que protege a la célula para que ésta no vaya a morir y por lo tanto dejar de ejercer su función hepática. Y respecto a los factores de crecimiento que son tan importantes para poder generar la regeneración, pero también para estimular a las células esteladas para que ejerzan su función hepática y a los mismos macrófagos, nosotros observamos que la maresina 1 eleva per se los niveles del factor de crecimiento hepático, del factor de crecimiento insulínico y de su receptor, lo cual es un indicador entonces de que estaríamos volviendo a una homeostasis y a una actividad fisiológica regular. En ese contexto, comentarles que entonces nos fuimos ya a lo más duro, que esto ya está publicado, y hicimos un análisis dentro del núcleo para ver qué factores estaban activando o inhibiéndose a nivel de la respuesta de genes. Y lo que observamos es que Maresina 1, que está acá en el núcleo, disminuye la actividad de este factor proinflamatorio, NF-κB. Es decir, que impide que NF-κB pueda llegar al DNA y por lo tanto puede ejercer una actividad proinflamatoria en las células. Por el contrario, Maresina 1 estimula a nivel nuclear la aparición de un factor nuclear que es NRF2. Este factor es un factor antioxidante, protector celular, y Maresina 1 aparentemente estaría activando este. No sabemos si entre ellos hay una relación, pero eso queda para estudios futuros. Y también estudiamos la actividad antioxidante, que es la que ustedes ven acá abajo, observando que en el hígado, que siempre es la última línea, acuérdense, en el hígado, cuando se administraba este fármaco, promovía entonces un estado antioxidante. Entonces, en resumen de este trabajo, tenemos que el DHA es un suplemento muy importante para la mantención de múltiples funciones en nuestro organismo. Del DHA deriva la maresina, pero su producción es inferior al 1%. A su vez, la producción de DHA en nuestro cuerpo es inferior al 5%. Por lo tanto, de manera espontánea, ¿podemos tener maresina? Sí, nosotros hicimos análisis para saber cuáles eran los niveles de maresina normales en un animal y son del orden de picogramos, o sea, son niveles muy, muy bajitos. Entonces nosotros podemos dar maresina exógena como si fuera un fármaco para poder controlar las diferentes situaciones clínicas, en este caso la enfermedad hepática crónica, y utilizarlo entonces en beneficio de sus actividades biológicas. En ese contexto, entonces, nosotros inyectamos maresina y vimos a nivel del hígado cómo este actuaba, encontrándonos que las células de Kupffer promovía el cambio de un estado proinflamatorio con estas citoquinas secretoras a un estado antiinflamatorio con una activación de citoquinas antiinflamatorias y que además activaban a factores de crecimiento para poder producir regeneración. Es decir, nosotros cambiamos de inflamación a antiinflamación en nuestras células de Kupffer. Además, esto ocurría porque había un cambio a nivel nuclear donde se inhibía el factor proinflamatorio en todas las células, Kupffer y hepatocitos, y se activaba o se promovía un factor de protección mediado por respuesta antioxidante. Esto generaba a su vez un aumento de factores antifibrogénicos y un aumento de factores de crecimiento que estimulaban a todo el tejido en el hígado. Esto generaba también que el hepatocito disminuyera su apoptosis, necrosis y se promoviera una división, una reparación y una regeneración del hígado. La suma de todo esto genera un estado hepatoprotector. Este es el trabajo de nuestro laboratorio, nuestros colaboradores y finalmente comentarles que nosotros tuvimos varios productos generados con este proyecto, dentro de los cuales ya llevamos 6 y esperamos oportunamente poder publicar este año un séptimo. Muchas gracias. Esta es nuestra ruta propuesta.